Décadas antes del bombardero B-2, los nazis ya habían construido un prototipo de avión sin cola, hecho en su mayoría de madera, y con una silueta tan aerodinámica que algunos lo llamaron invisible al radar. Se llamaba Horten Ho 229. Era el año 1944 y la guerra comenzaba a inclinarse definitivamente en contra del Tercer Reich. Desesperados por una ventaja tecnológica que les permitiera revertir el destino del conflicto, los mandos alemanes apostaron por proyectos radicales y visionarios. Entre ellos, uno de los más enigmáticos y revolucionarios fue este avión de ala volante, diseñado por los hermanos Reimar y Walter Horten. Pero, ¿fue realmente un adelanto tecnológico? ¿Estaba diseñado para el sigilo, como muchos han afirmado? ¿O es simplemente una leyenda más nacida del aura oscura del régimen nazi y de su obsesión por las armas milagrosas? En este video, te invitamos a descubrir la verdadera historia del Horten Ho 229, un avión de combate tan adelantado a su tiempo que parecía pertenecer a otra era. Analizaremos sus componentes técnicos, su diseño radical sin superficies verticales, los materiales que lo hicieron único, incluyendo su peculiar estructura de madera, y, por supuesto, su supuesta capacidad stealth. Veremos cómo este avión logró alcanzar velocidades comparables con las de los reactores más rápidos de la época, y cómo su aerodinámica inspiraría décadas más tarde al icónico bombardero B-2 Spirit. También abordaremos los experimentos modernos que intentaron reconstruir su perfil para poner a prueba su invisibilidad. Y lo más importante, entenderemos por qué, a pesar de todo su potencial, el Horten Ho 229 nunca vio combate, y cómo el curso de la historia pudo haber sido muy diferente si ese avión hubiese alzado vuelo unos meses antes. Si te apasionan los misterios tecnológicos, la historia militar y las innovaciones que se adelantaron a su tiempo, quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un avión, es una ventana a un futuro que casi fue. La historia del Horten Ho 229 comienza en una Alemania al borde del colapso. A mediados de 1944, la Luftwaffe estaba siendo superada en todos los frentes. Los bombarderos aliados arrasaban las ciudades alemanas a plena luz del día, mientras que los cazas tradicionales ya no eran suficientes para hacerles frente. Ante esta situación desesperada, el alto mando nazi recurrió al programa de armas milagrosas, una serie de proyectos experimentales que buscaban recuperar la superioridad tecnológica perdida. En ese contexto nacen los planos del Horten Ho 229, concebido por los hermanos Reimar y Walter Horten, dos pioneros en el diseño de aviones de ala volante. Su visión era clara: crear un caza bombardero rápido, maniobrable, difícil de detectar y que rompiera con las convenciones aerodinámicas de la época. La propuesta fue aceptada por Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, quien prometió recursos para su desarrollo siempre que cumpliera tres requisitos: volar a 1000 kilómetros, portar armamento pesado y tener un alcance operativo adecuado. El primer prototipo, el Ho 229 B1, era un planeador sin motores, destinado a probar la estabilidad del diseño. Voló por primera vez en marzo de 1944 y demostró ser viable. Poco después, se construyó el BU-2, esta vez con dos motores a reacción Junkers-Jumo 004B. Este segundo modelo realizó un par de vuelos exitosos, aunque uno de ellos terminó en accidente debido a una falla en el tren de aterrizaje. A pesar de las dificultades logísticas, la escasez de materiales y los constantes bombardeos aliados, los ingenieros continuaron trabajando en una tercera versión, el Ho 229 B3. Este ejemplar incorporaba mejoras estructurales, fuselaje reforzado y un diseño más robusto orientado al combate real. Sin embargo, el avance de las tropas estadounidenses en el oeste fue más rápido de lo previsto. En abril de 1945, antes de que el B-3 pudiera volar, fue capturado por el ejército de Estados Unidos en la fábrica de Friedrichroda, en el estado de Turingia. La captura del Ho 229 fue parte de la famosa Operación Paperclip, un programa mediante el cual los aliados, especialmente Estados Unidos, confiscaron tecnología alemana avanzada y reclutaron científicos nazis para sus propios fines estratégicos. El B-3 fue llevado a Estados Unidos y almacenado durante décadas. Hoy se conserva parcialmente ensamblado en el Smithsonian Air and Space Museum. Es importante entender
que el Jo-229 no fue simplemente un intento desesperado por parte de un régimen en decadencia. Fue una síntesis audaz de ideas futuristas, conocimientos de aerodinámica avanzados y un enfoque radical que desafiaba todas las reglas del diseño aeronáutico convencional. Aunque no alcanzó a participar en combate, representó un salto cualitativo en la forma de entender la aviación militar. Además, los hermanos Horten no eran improvisados. Desde la década de 1930 ya experimentaban con planeadores de ala volante y tenían una filosofía de diseño minimalista y altamente funcional. Creían que eliminar superficies verticales y unir alas con fuselaje reduciría el arrastre aerodinámico y mejoraría la eficiencia de vuelo. El Jo-229 fue la culminación de esa visión llevada al extremo. En resumen, la historia del Horten Jo-229 es la de un proyecto visionario que nació en medio del caos, alimentado por la ambición tecnológica de un régimen en retirada. Un avión que, aunque nunca entró en combate, dejó una marca indeleble en la historia de la aviación. El diseño del Horten Jo-229 representó una ruptura radical con las convenciones aeronáuticas de su época. A diferencia de los aviones tradicionales que consisten en fuselaje, alas y cola claramente diferenciados, el Jo-229 adoptaba una configuración de ala volante, flying wing, en la que prácticamente toda la aeronave era una única estructura aerodinámica integrada. Esta elección tenía un objetivo claro: minimizar el arrastre, aumentar la velocidad y mejorar la eficiencia en vuelo. Desde el punto de vista de la aerodinámica, las alas del Jo-229 tenían una forma delta con un ángulo diedro de 4 grados. Esta configuración permitía mejorar la estabilidad en maniobras de ala veo y aportaba un sustento considerable sin necesidad de una cola vertical o timón de dirección, elementos que tradicionalmente ayudan a mantener el control direccional de una aeronave. El hecho de prescindir de superficies verticales reducía la resistencia al aire y, según teorías posteriores, también el perfil de detección por radar. La estructura principal del avión combinaba acero y madera, una decisión tanto técnica como pragmática. A finales de la guerra, Alemania enfrentaba una escasez severa de metales de alta calidad, lo que impulsó a los diseñadores a utilizar madera contrachapada como componente clave. Pero no era cualquier madera. Se trataba de láminas delgadas de haya europea, unidas con pegamentos especiales para formar una superficie resistente, flexible y liviana. El recubrimiento exterior del avión estaba formado por paneles de contrachapado moldeado que daban forma al fuselaje aerodinámico. La superficie se ajustaba sobre la estructura interna metálica mediante espaciadores de madera, creando un sistema híbrido pero funcional. Para reducir el riesgo de incendio, ya que la madera es altamente inflamable, la superficie exterior fue pintada con una capa de pintura ignífuga de color verde. Uno de los mayores desafíos técnicos del Jo-229 era el control en vuelo, dado que la ausencia de cola limitaba la capacidad de estabilización tradicional. Para ello, los hermanos Horten incorporaron un sistema de superficies móviles innovadoras, como los elevones, que combinaban las funciones del timón de profundidad y los alerones. Estos elevones estaban ubicados en el borde posterior de las alas y se utilizaban de forma combinada. Cuando ambos se movían hacia arriba, el avión bajaba el morro. Cuando ambos se bajaban, el avión ascendía. Si uno subía y el otro bajaba, se generaba un giro hacia el lado correspondiente. Este tipo de control era complejo, especialmente sin ayuda de sistemas electrónicos de estabilización, lo que hacía que volar el Jo-229 fuera una tarea para pilotos muy entrenados. Además de los elevones, cada ala tenía 2 flaps en el borde posterior, que se usaban para aumentar la sustentación en despegue y aterrizaje. El avión también contaba con spoilers situados cerca de los extremos alares, que interrumpían el flujo de aire para generar arrastre adicional y reducir la velocidad. Junto a estos se encontraban los timones de arrastre, drag rudders, que se abrían en pares sobre y bajo la superficie del ala para controlar el eje de guiñada, yaw. Su funcionamiento en conjunto permitía cierto nivel de maniobrabilidad lateral, aunque lejos de lo que ofrecía una configuración convencional. La cabina también formaba parte del enfoque minimalista e integrado del diseño. Estaba ubicada en la parte frontal de la estructura, y la cúpula era amplia y curva, proporcionando una visibilidad excelente en todas direcciones, incluso hacia atrás, gracias a la ausencia de estabilizadores verticales. Finalmente,
El tren de aterrizaje se integraba completamente al fuselaje tras el despegue, cerrando unas compuertas que dejaban el avión con un perfil extremadamente limpio desde el punto de vista aerodinámico. Este detalle no era menor. Al eliminar cualquier saliente, se maximizaba la velocidad y se reducía el riesgo de ser detectado visualmente o por radar. El diseño estructural del Ho-229 fue tan revolucionario que no volvería a verse algo similar hasta más de 5 décadas después, con la introducción del Northrop Grumman B-2 Spirit. De hecho, muchos expertos coinciden en que el Ho-229 fue un precursor conceptual del bombardero furtivo estadounidense, aunque sin la tecnología electrónica que haría posible su control total. El corazón del Horten Ho-229 latía gracias a 2 motores a reacción Junkers-Jumeau 004B2, los mismos utilizados en el caza alemán Me-262. Estos motores representaban una de las tecnologías más avanzadas de la Alemania nazi, aunque también conllevaban una serie de desafíos significativos. Cada motor ofrecía un empuje de aproximadamente 2.000 libras fuerza, 8,9 kN, lo suficiente para impulsar al Ho-229 a una velocidad estimada de 977 km/h, 607 km/h. Una cifra sorprendente para la época y que casi alcanzaba el objetivo de los 1000 km/h que Hermann Göring había exigido. Esto convertía al avión en uno de los más rápidos de su generación, superando incluso al legendario P-51 Mustang o al Supermarine Spitfire en velocidad máxima. Sin embargo, esa velocidad tenía un precio. Los motores Jumeau 004 eran extremadamente voraces en consumo de combustible, requiriendo unos 1.300 litros por hora, lo que limitaba drásticamente el alcance operativo del avión. Además, estaban fabricados con aceros de baja calidad, producto de la escasez de materiales al final de la guerra, lo que reducía su vida útil a tan solo 20 horas de funcionamiento. El sistema de combustible del Ho-229 consistía en 8 tanques de aluminio distribuidos en las alas, con una capacidad total cercana a los 2.000 litros. La bomba de combustible era eléctrica y estaba ubicada cerca de la raíz del ala, permitiendo una distribución rápida y continua durante el vuelo. Para proteger la estructura de madera del calor de los motores, las entradas de aire y las salidas de escape estaban recubiertas con paneles metálicos curvados que disipaban parte de la temperatura generada. Este diseño ayudaba a evitar incendios, aunque seguía siendo un riesgo latente en caso de impactos o fallas. En conjunto, el sistema de propulsión del Ho-229 era ambicioso y adelantado a su tiempo, pero también estaba plagado de limitaciones materiales. Representaba la eterna contradicción de muchos proyectos del Tercer Reich, ideas brillantes que nunca llegaron a desarrollarse completamente por falta de tiempo, recursos o estabilidad. Uno de los mitos más persistentes que rodean al Horten Ho-229 es su supuesta capacidad de evasión al radar. Décadas después de la guerra, algunos comenzaron a referirse a este avión como el primer avión stealth de la historia, sugiriendo que su diseño ya anticipaba los principios modernos de la furtividad. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? En efecto, la forma del Ho-229 jugaba a su favor. Su configuración de ala volante sin superficies verticales, sus líneas suaves y su perfil bajo reducían significativamente su sección transversal de radar, RCCS, comparado con otros aviones de su tiempo. Al carecer de superficies rectas y ángulos duros, el avión reflejaba las ondas de radar de manera más dispersa, lo que en teoría lo hacía más difícil de detectar. Además, Reimar Horten, uno de los diseñadores, declaró décadas después que tenía la intención de mezclar carbón vegetal, carbón activado, en el adhesivo de la madera contrachapada, con el objetivo de absorber ondas de radar. Esta idea era avanzada y alineada con lo que hoy conocemos como recubrimientos RAM, Radar Absorbent Material. Sin embargo, estudios modernos han puesto en duda esta afirmación. En 2008, Northrop Grumman colaboró con National Geographic para construir una réplica del Ho-229B3 y probar su firma de radar. El resultado fue claro. Aunque el diseño presentaba una RCS más baja que la de aviones convencionales como el Bf-109, no podía considerarse un avión stealth según los estándares actuales. Además, la réplica no encontró evidencia material de carbón en el fuselaje original
preservado por el Smithsonian. El verdadero sigilo del Jo-229 habría sido relativo, no absoluto. En otras palabras, habría sido menos visible, pero no invisible. En un combate real, los radares aliados probablemente lo habrían detectado, aunque quizás con menos anticipación que a otros aviones enemigos. Lo que sí está claro es que el Jo-229 introdujo conceptos que más tarde serían fundamentales en la aviación moderna. Si bien no fue un avión furtivo en el sentido estricto, fue sin duda un precursor del pensamiento stealth, una prueba de que incluso en los momentos finales de la guerra, la innovación seguía volando alto. El Horten Jo-229 nunca entró en combate, no dejó estelas en los cielos de Europa ni enfrentó a los bombarderos aliados que devastaban Alemania. Pero su legado es innegable. Fue un experimento audaz, una visión futurista nacida en un contexto de desesperación, y un testimonio del poder que puede tener la imaginación técnica incluso en tiempos oscuros. A lo largo de este recorrido, vimos cómo este avión rompió todos los moldes de su época. Su diseño de ala volante sin cola, su estructura híbrida de madera y metal, su complejo sistema de superficies de control y sus motores a reacción que prometían velocidades sin precedentes. También exploramos su supuesto carácter furtivo, que aunque no se ajusta a los criterios actuales, sí anticipó conceptos clave que serían perfeccionados décadas después. El Jo-229 fue una apuesta por el futuro en un momento en que el presente estaba colapsando. Un proyecto que combinó genialidad técnica con limitaciones insalvables, la escasez de materiales, la falta de tiempo y una guerra que se acercaba a su fin. Es, en muchos sentidos, el símbolo perfecto del Tercer Reich en sus últimos días, brillante pero condenado. Pero fuera del contexto político e histórico, el Horten Jo-229 merece ser recordado como una obra de ingeniería avanzada, precursora de ideas que marcarían el desarrollo de la aviación moderna. No es casualidad que el bombardero B-22 Spirit, también un ala volante, haya adoptado muchas de las características que los hermanos Horten vislumbraron en los años 40. La diferencia, claro está, es que medio siglo después, la tecnología finalmente permitió hacer realidad lo que entonces solo era una visión. Hoy, el prototipo BE-3 del Jo-229 descansa parcialmente ensamblado en el Smithsonian Air and Space Museum, donde sirve como recordatorio tangible de lo que pudo haber sido. Es un avión que nunca voló en batalla, pero que sigue volando en la imaginación de ingenieros, historiadores y entusiastas de la aviación en todo el mundo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que este avión pudo haber cambiado el curso de la guerra si hubiese entrado en servicio activo? ¿O simplemente fue un experimento sin tiempo suficiente para madurar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video con otros apasionados de la historia militar y la aviación. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos no solo los grandes nombres de la historia aérea, sino también esas joyas ocultas, esos proyectos olvidados que merecen ser contados. Porque a veces, las ideas más revolucionarias no necesitan despegar para dejar huella.